Palabra de Yahweh que vino a Joel, Ben Petuel, hijo de Petuel. Vean que, como ya les he dicho, en la escritura aparece muchas veces al inicio Yahweh Elohim. Por ejemplo, Génesis 2, ahí aparece ya Yahweh Elohim. Yahweh a través de los Elohim. Y de hecho eso es de lo que tengo que hablar con esto. Muy poderoso. Yahweh hizo a los ángeles. Los ángeles están representados por las estrellas, que están en el firmamento. Eso que está así, esa línea así, representa el firmamento. Abajo del firmamento está la palabra Eile, estos. Por eso lo traduje allá. ¿Quién qué? Estos. En Isaías 40:26, Yahweh dice, ¿quién creó estos? Mi, bara Eile. Entonces, obviamente es una pregunta en la interpretación clara, literal. ¿Quién creó? La respuesta es Yahweh, Todopoderoso, por supuesto. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído un tipo de chiste, no sé cómo llamarle, que hacen en Estados Unidos. Yo creo que nació en un programa de televisión o algo así. Como que hablan de un partido de béisbol y le dan nombres a los jugadores. Entonces dicen, ¿quién es uno de los jugadores? Está en segunda, porque está jugando béisbol. Entonces dice, ¿quién está en segunda? Y suena como una pregunta, pero en realidad se refiere a una persona que se llama ¿quién? O sea, no sé si lo han escuchado, pero con eso ya les explico de qué se trata. Entonces, hay otra interpretación más elevada de ese verso que ve quién como una persona. ¿Quién fue el que creó estos? ¿Quién? Entonces fue una persona que se llama ¿quién? En hebreo es mi. Exacto, es una pregunta y tiene respuesta al mismo tiempo. Y Yahushua es representado por el quién. Yahushua es mi. El último, la segunda venida es ma. O sea, ¿qué? ¿Qué se compara a ti? ¿Sí me explico? Es una pregunta, nadie se puede comparar, pero Yahweh hizo a uno que es representado por el qué para que se compare. ¿Sí está claro? Entonces, Yahweh hizo estos, mi, o sea, Yahweh a través de Yahushua hizo a los ángeles para hacer la creación. Cuando uno agrega, vea mi, Eile. Entonces, mi, escrito de arriba para abajo, Mem Yud. Eile, escrito de abajo para arriba, tenemos al final Elohim. Entonces, Yahweh a través de Yahushua creó a los ángeles. Y eso es Elohim. Yahweh trabajando a través de los ángeles. Por eso Yahweh Elohim es lo que sale en Génesis. ¿Está claro? Estos entonces son los ángeles. Y por eso dice, ¿quién creó las estrellas que están en el firmamento? El que está por encima de. Entonces Yahushua es quién. Y el último, la segunda venida es qué. Recuerdan que el qué nos lleva a recibir la sabiduría. El preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Por qué tal cosa? Entonces el último nos lleva a conocer al primero. Y el primero, que es quién, nos lleva a conocer al Padre, que fue quien hizo todo. ¿Sí está claro? Pero Eile son los ángeles. En Éxodo 32:4, Aarón dijo, estos son tus Elohim, los que te sacaron de la tierra. Cayeron en la adoración a los ídolos, al becerro de oro, porque terminaron adorando los astros, Eile, en vez de adorar a mí. ¿Sí me explico? Por eso dice, estos son los que te sacaron. Eile fue el que te sacó. Y se olvidaron de Yahweh a través de mí. Heilel, que es Lucifer, y le anda cerca, pero lo que habíamos visto de el Elim, las imágenes, los ídolos. El Elim es básicamente estos ídolos, en plural. O sea, Eile ya es plural, pero el Elim era imágenes. Y es muy similar la palabra, es el punto. Sí, exacto. ¿Quién como el poderoso? Porque es como lo que lo lleva al hijo. Preguntarse quién. Y por eso él es el enviado de mí. ¿Sí me explico? O sea, él es el enviado del primero, de Yahushua. Pero sí, al principio, o sea, obviamente por el nombre, la similitud. O sea, mi quiere decir quién. Micael, quién como el poderoso. Entonces, Micael es el que nos lleva a preguntarnos por Yahushua. ¿Quién? Empecé con esto porque en Génesis aparece Yahweh Elohim. Yahweh a través de estos. O más bien Yahushua a través de estos. Mi Eile. Después más adelante aparece Yahweh Sabaoth, que es Yahweh a través de otro ángel, pero siempre siendo un ángel. Uno de esos. Sabaoth, pero que hace juicio, hace castigo. Y así como se puede conectar Yahweh Elohim con el primero, en este caso Yahweh Sabaoth con el último. Entonces ahí sería como Ma. Yahweh Elohim mi, Yahweh Sabaoth ma. Entonces, Yahweh Elohim, unos ángeles, pero en lo que respecta a lo negativo, ese ángel era Samael, que es la muerte. Por eso digo que en lo positivo es Yahushua, que es la vida. Si nosotros a Elohim le quitamos el mi, queda muerte, porque quedan puros Elohim. Puros ídolos, perdón. Lo que el mundo llama Elohim, pero que no son. Entonces, si uno quita de Elohim a Mashiach, que es mi, queda solo estos. Algo despreciativo. Entonces, por otro lado, Yahweh Sabaoth, en lo negativo, representa a Lucifer. Por eso Salomón, que representa al último, tuvo toda la sabiduría del mundo, pero por no tener al hijo, cayó en idolatría, como Lucifer, en el sentido negativo. Entonces, si Yahweh se manifiesta a través de unos ángeles, Yahweh Elohim. A través de otros ángeles, Yahweh Sabaoth.
Pero después de eso Yahweh se manifiesta a través de su Hijo, directamente. Y por eso dice la palabra de Yahweh que vino a Joel. No vino Yahweh Elohim, no vino Yahweh Sabaoth. Vino Dabar Yahweh, la palabra de Yahweh. Entonces era Yahushua manifestándose ya, pero espiritualmente. Ya sea con una visión, con una voz. Y después, años después, llega en carne. Entonces ese fue el proceso. Se estaba acercando Yahweh. Yahweh Elohim fue bajar un nivel. Yahweh Sabaoth bajar otro nivel. Dabar Yahweh otro nivel. Y encarnar ya el cuarto nivel. Los 4 niveles del nombre del Padre. Entonces Yahweh Elohim, Atzilut, Yahweh Sabaoth, Beriyah, Dabar Yahweh a los profetas. Yetzirah, formación. Y después vino ya en carne, así ya. Estamos, acción. El ángel de Yahweh. Es que depende del contexto, depende de un montón de cosas, pero el ángel, es que casi, por solo decir ángel de Yahweh, en negativo, puede ser cualquiera de esos que acabo de mencionar, y en positivo, Micael, básicamente. Exacto. Y hay veces, digamos, cuando Micael se le presenta a Yahushua, pero Josué, eso es Mi viéndose con Ma. Aquí estamos entonces en el tercer nivel, todavía hablándole a los profetas de Yahweh, pero ahora ya a través del Hijo. Por eso es que los que seguían con Lucifer no entendían lo que decían los profetas, porque ya era otro nivel. Sí, formación de arriba para abajo. Entonces estaba formando al pueblo, preparándolo para la acción del Mesías. Y dice, palabra de Yahweh que vino a Joel, Ben Petuel. Joel quiere decir, Él es el poderoso, Él es el poderoso. Si lo dijésemos Yahuel, sería Yahweh es el poderoso, pero en realidad en hebreo aquí aparece Joel, entonces Él es el poderoso. Petuel quiere decir la visión del poderoso. También lo traducen como hombre de Elohim. Entonces, pero visión del poderoso, entonces diría aquí, palabra de Yahweh que vino a Él es el poderoso, de la visión del poderoso. Varias cosas que me gustaría decir. Primero que todo, si está viniendo la palabra, entonces ese día Yahushua. Eso quiere decir que Joel representa al último, porque está viniendo el primero a hablar con el último, para que haga su ministerio. Joel es un profeta que habla para el fin de los tiempos completamente, con más razón. Joel quiere decir, Él es el poderoso, porque el último representa al poderoso en la tierra. Y la visión del poderoso es lo que Yahweh le dio en Apocalipsis a Yahuhanán, la revelación de Yahushua, que envió a través de su enviado, de su mensajero, a Yahuhanán. ¿Estamos? Entonces, palabra de Yahweh que vino a Joel, Ben Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? Esto, con solo esto ya Yahweh está diciendo que es para el fin, cuando ya han pasado todos los días. Por ende, no pasaron ni en los días antiguos, ni en ninguno de los de nuestros padres. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación, porque es para la última generación. También, curiosamente, otra generación en hebreo, la palabra que se traduce como otro, también se traduce como último, en el sentido de que está detrás de uno. ¿Quién? El otro. Estamos, está al final. Entonces, aquí se podría ver también como la última generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Esas son plagas que Yahweh manda. Aquí se daban literalmente, ahora se van a ver espiritualmente. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Entonces, 4 cosas mencionó: oruga, saltón, revoltón y langosta. 4 plagas, 4 castigos diferentes. Una vez más, Atzilut, Beriyah, Yetzirah y así ya. Los 4 niveles en que Yahweh hace todo. Por su nombre. Va a castigar a las naciones. Manda una cosa, destruye. Lo que queda, lo destruye el otro. Lo que quede ahí, lo destruye el que viene. Y si queda algo, lo destruye el que sigue. Dice entonces, lo que quedó de la oruga, comió el saltón. También vean que dice, empieza diciendo lo que quedó de la oruga. No dice, mandé una oruga. Lo que quedó de la oruga. Por ende, eso puede representar lo que ha pasado durante los 6 milenios de la historia. La oruga se ha estado comiendo todo lo que puede. Lo que quede al fin de los tiempos se lo van a llevar el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello. ¿Estamos? También, si vemos a la oruga como el primer sello, recuerden que Yahweh llama a Israel gusanito de Jacob. La oruga es un gusano que se convierte en mariposa. El último viene como un gusano en el sentido de nacido en confusión, pequeño. El único poder que tiene está en su boca, en la oración.
Pero a través de la verdadera doctrina se convierte en una mariposa. Cuando la oruga se convierte en mariposa, dura un poquitito de todo lo que duró viva de oruga. Como el último apenas se le da al ministerio, dura nada más 3 años y medio vivo. Con la estima, como una mariposa que ya logra ascender al cielo. ¿Está claro? Entonces la oruga en lo positivo se puede conectar con el último, como diciendo aquel que sale en el primer sello, gusano de Jacob, que va a tener una metamorfosis. Lo que él haya dejado, básicamente recuerden que el último viene y se lleva a los escogidos, porque es gusano de Jacob. Se lleva a los escogidos. Lo que él deje se lo va a llevar entonces el que sigue. El segundo sello es guerra. El tercer sello es hambre. El cuarto sello es pestilencia y muerte. Entonces, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Recordemos que en la quinta trompeta de Apocalipsis salen espíritus del abismo que son como langostas y que van a consumir todo a su paso. Aquí está mencionando las langostas. Y eso va a ser, repito, en la quinta trompeta, y la sexta trompeta es un ejército similar y diría peor. Dice, despertad borrachos, despertad borrachos. Hoy en día todo el mundo está borracho, está ebrio con la doctrina falsa de la gran ramera, la ramera de Babilonia, que embriaga a las naciones con el vino de su fornicación, que es la idolatría. Entonces está viniendo en el fin de los tiempos y les está diciendo a todos, borrachos, pero despierten, vean la verdad, dejen de beber el vino de la fornicación, no van a entender mientras sigan embriagándose. Así como uno, ¿verdad? Tratar de explicarle algo a alguien que está ebrio, olvídese, mejor espérese hasta el otro día. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. El mosto representa gozo, abundancia. Y Yahweh les dice, ya, despierten, despierten, porque están por perder todo aquello en lo que se gozan. Si se despiertan y se arrepienten, no pierden. Pero si siguen, van a perderlo todo. A causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Mi vid, Israel, mi higuera, Yahudá. Vamos a Apocalipsis rápidamente, Apocalipsis 9, lo leo rápido, ya este es un capítulo que yo creo que se lo saben casi de memoria. En el 9 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, como dice aquí, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Dice después, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello del Elohim en sus frentes. O sea, todos los que no tengan el nombre del Padre y del Hijo van a estar ante esa amenaza, desprotegidos. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Lo que duró el diluvio, recuerdan, 150 días, 150 entre 30, que son lo que duran los meses. Entonces, y su tormento, entonces esto es como el preámbulo hacia el verdadero diluvio de fuego que va a caer después de la muerte de los 2 testigos. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas será semejante a caballos preparados para la guerra. Oigan eso, decía aquí, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Dice aquí, semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Sus dientes eran como de leones. Es el mismo ejército que mencionó Joel hace siglos. Después Yahuanán lo mencionó también hace siglos. Pero obviamente fueron siglos entre uno y el otro. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir el destructor, falso Mesías que se va a manifestar después de esto. El primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta. Sigo leyendo porque ambos ejércitos Joel los vio. Entonces voy a leer de una vez esto para que cuando leamos Joel ya se entienda.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Elohim, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Que recuerden, ahorita se está secando el Éufrates porque se está preparando para esto. Y otras cosas más. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La tercera parte de la humanidad va a morir en este sello. Y ya todo está preparado para la hora, día, mes y año. No hay nada que lo pueda parar. Dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número, 200 millones. Ya hoy en día esto es posible. Y ya hay capacidad, repito, aún en países como China, por ejemplo, de algo así. Algo sorprendente, pero ya es posible. Y todavía más si se hace un ejército mundial. ¿Qué es lo que quieren hacer? Facilito se llega a este número. Pero es un número que antes era inimaginable. Como dice aquí. Fuerte e innumerable. Imagínese usted tratar de contar 200 millones. Pero aquí vea lo que dice Yahuanán. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Él no lo contó. Él lo vio y dijo, es innumerable como Joel. Pero Yahweh le dijo, 200 millones. Obviamente no fue así, pero ¿saben a qué me refiero? Así vi en visión, como Betuel, el hijo de la visión del poderoso. Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y decía aquí, dientes de león y muelas de león. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Eso es infierno. Obviamente se puede ver como armas que tiran fuego y matan personas y los mandan al infierno. O se puede ver como seres que vienen del infierno y su destrucción es más allá de algo físico. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañan. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Sorprendente, después de todo esto ya muere la tercera parte de la humanidad y aún así la gente sigue adorando a los ídolos. Es para que entendamos. En ese tiempo la gente va a ir al ídolo, por favor, sálveme. No se van a arrepentir de adorar a los ídolos y es por eso mismo que está cayendo esto. Esto es lo sorprendente. Entonces, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Leí todo el capítulo porque son la quinta y la sexta trompeta. Joel se enfoca principalmente en esas 2 trompetas. Sigo leyendo. Dice en Joel: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid, Israel, y descortezó mi higuera, Yahudá. La ha destrozado, sus ramas quedaron blancas. Recuerdan, Jacob, para hacer que sus ovejas se multiplicaran, él agarró ramas y descortezó partes de las ramas, dejando líneas blancas con línea de corteza, blanca, corteza, blanca, corteza. Cuando las ovejas que estaban en celo iban y tomaban agua enfrente de esas ramas con diferentes colores, llegaba el macho y se apareaba enfrente del agua. Por estar viendo esas ramas, sus hijos salían con varios colores. Jacob había hecho un trato con Labán de que si salían ovejas con varios colores, con manchitas, eran de él. Entonces ponía las ramas ahí cuando estaban las más fuertes en celo. Entonces las más fuertes terminaban teniendo hijos con manchas. Y después las quitaba y llegaban las más débiles y salían blanquitas, blanquitas. Entonces Jacob descortezó las ramas para obtener a su redil, que representa a los pocos. El redil de Labán, los muchos, ¿verdad? Entonces él descortezó ramas para poder multiplicar su redil. Dice aquí, sus ramas quedaron blancas, ¿verdad? Porque las descortezó. Claramente eso es lo que el enemigo va a hacer, quiere decir destruir. Pero también está dando a entender que es a través de todo esto que Yahweh va a estar preparando a sus ovejas. Recuerden que curiosamente Labán, que era el jefe de Jacob por un tiempo, Labán representa a Lucifer. Labán es Baal y Baal es Señor.
Entonces, dice el 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Los dos testigos empiezan el ministerio y se visten de cilicio. Por eso le está diciendo a la iglesia, lloren por el Mesías a quien mataron. Lloren por los dos testigos que van a matar. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Yahweh la minjá, la ofrenda de comida. Recuerden, los 144,000 son representados por minjá, por la ofrenda de comida, porque es la única ofrenda de las 5 que no tenía nada que morir. Los 144,000 no mueren, desaparecieron del mundo. ¿Verdad? En la cosecha, los 144,000 van a ser llevados porque son minjá. Ahora, en el sentido literal está diciendo, ya no traen minjá a mi templo. Sentido espiritual está diciendo, después de la quinta y sexta trompeta, los escogidos desaparecen. ¿Qué es lo que sigue después de la sexta trompeta? La séptima. Y la séptima es la última. ¿Y qué dijo Pablo? Que con voz de trompeta, a la trompeta final, se llevará a sus escogidos. Minjá. Desapareció de la casa de Yahweh la minjá y la libación y el vino derramado. Los muchos son el vino. Minjá se hacía con el trigo o la cebada. Vino con las uvas. En Apocalipsis 14 se hace la cosecha del trigo y después del vino, de las uvas, los pocos y los muchos. Entonces, después de la muerte de los dos testigos, en la séptima trompeta va a desaparecer del mundo la minjá y la libación, el trigo y el vino. Pero la libación se hacía derramando vino, como los muchos van a derramar su sangre. Los Kohanim, siervos de Yahweh, están de duelo, como los dos testigos se visten de cilicio. O ya cuando empieza a pasar todo, los sacerdotes del mundo van a estar sufriendo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, se perdió el aceite, quedó en hambre la tierra, se perdió la comida. Eso es literal, espiritual, porque el trigo fue destruido y Yahushua es la semilla que cuando vino lo mataron. Él se convirtió en la semilla que nosotros debemos poner en el corazón para dar fruto. Se secó el mosto, eso es el gozo. Por ejemplo, porque el trigo fue destruido, con el trigo se hace el lejem. Entonces la doctrina de la verdad fue destruida, fue cambiada. La doctrina que trae gozo, como el último, también fue rechazada. Se secó el mosto. Como a la doctrina de gozo le quitaron el agua de vida, quedó seco. Y se perdió el aceite, es la unción. Se perdió la unción, se perdió el espíritu. Ya la gente sigue el espíritu de error. Entonces, si viésemos esto, trigo primero, mosto último, aceite, Eliyahu. Pero si lo vemos como lo que representa, trigo, la doctrina de salvación, mosto, la del favor o justificación, y el aceite, la unción del espíritu. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Repito, en comida representa hambre, o sea, en lo literal, en lo espiritual representa hambre de la verdad. Se perdió la doctrina. Ya los labradores y los viñeros, que son los pastores de hoy en día, ya no tienen la doctrina verdadera. Los que deberían cuidar la viña, que es Israel, los que deberían ser labradores de la tierra, como Yahudá, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Dice, la vid está seca y pereció la higuera. Una vez más, Israel y Yahudá. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de Adán. Vea que aquí ya no dice hijos de Israel, aquí dice hijos de Adán, porque ya es un juicio en contra del mundo entero, todos los hijos de Adán. Curiosamente dice esto después de haber mencionado quinta y sexta trompeta. Viene la cosecha, una vez que ya se van los pocos y los muchos, empiezan las plagas postreras sobre todas las naciones, sobre todos los hijos de Adán. Y ahora se va a llevar el gozo, se va a secar todo. Dice, ceñíos y lamentad, Kohanim, ¿verdad? Sacerdotes. Gemid, servidores del altar. Venid, dormid en silicio, servidores de mi Elohei, porque quitada es de la casa de vuestro Elohei la minjá y la libación. Una vez que los pocos y los muchos sean quitados del mundo, se va a quitar la luz, la poca luz que queda en el mundo. Se va a quitar la sal del mundo. Entonces, este mundo se va a llenar de oscuridad y de toda cosa fea. Entonces, por eso vuelve a repetirlo, ceñíos y lamentad, Kohanim, gemid, servidores del Mizbeach, venid, dormid en silicio, servidores de mi Elohei, porque quitada es de la casa de vuestro Elohei la minjá y la libación, los pocos y los muchos. Aquí recuerden que en Daniel la escritura dice que el sacrificio continuo será quitado.
La mitad de los 7 años de Daniel, la última semana de Daniel, 7 años. Son los últimos años de la historia humana. Se dividen en 3 años y medio, 3 años y medio. Lo que va a cambiar de los 3 años y medio a los segundos 3 años y medio es que se va a quitar el sacrificio continuo. En lo literal sería sacrificio que hacen en el templo. En lo espiritual es que ya van a cumplir todos los sacrificios que Yahweh había profetizado que sucederían cuando maten a los 2 testigos. La muerte de los 2 testigos empieza la segunda mitad de los últimos 3 años y medio. Entonces, qué curioso que mencione que serán quitados también al decir trigo o minjá y libación, se puede ver cómo van a morir los 2 testigos también. El que viene por el trigo, testigo como Moshe, y el que viene por el vino, testigo como Eliyahu. Entonces, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Yahweh vuestro Elohei, y clamad a Yahweh. ¡Ay del día! Oigan, ¡ay del día! ¿Recuerdan lo que leímos ahora en Apocalipsis 9? Decía, el primer ay pasó. Ahora dice Joel, ¡ay del día! En Apocalipsis vemos 3 ayes. Este es el primero, por la quinta trompeta. Después vienen 2 más, que después los veremos. Uno es cuando resucitan los 2 testigos y se hace un temblor que destruye, como dice aquí en el 11, en aquella hora hubo un gran temblor y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres, los demás se aterrorizaron y dieron estima al Elohim del cielo. El segundo ay pasó, entonces el segundo ay se da con la resurrección de los 2 testigos. Aquí también se está hablando de la muerte de los 2 testigos, como estamos viendo. Y después hay un tercer ay que ya se da en las plagas postreras. De hecho, no es una plaga, pero es algo que sucede durante. Ay del día, ¿verdad? El ay. Porque cercano está el día de Yahweh. Vean qué perfecto. Recuerdan que, bueno, como sabemos, en el 6º sello la gente va a decir, ya llegó el día de Yahweh. Durante las trompetas ya se va a estar en el día. Entonces aquí está hablando de las trompetas y dice él, porque estaba en el pasado, ya viene el día. Ay del día, porque cercano está el día de Yahweh. Lo que quería decir era, el 6º sello inicia el día de Yahweh. Después empieza el 7º sello. El 7º sello son las 7 trompetas. Y el primer ay sucede por la 5ª trompeta. Entonces vea qué curioso. Ay del día, porque está hablando de las trompetas. Las trompetas suceden durante ese día. Ay del día, porque está cercano el día de Yahweh. Y vendrán como destrucción por el Shaddai. Vendrán como destrucción por el Shaddai. Recuerden, el título Shaddai está conectado con el último, porque el que más mencionaba el título Shaddai era Jacob, al menos eso es lo que vemos en la Torá. Y Jacob está conectado con el último. Dice, y vendrá como destrucción por el Shaddai. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, el júbilo y el placer de la casa de nuestro Elohei? Yahushua es el alimento nuestro, y los impíos lo arrancaron del mundo. Dice, el grano se pudrió debajo de los terrones. ¿Recuerdan cuando Yosef mandó a que todo el mundo guardara comida porque iban a haber 7 años de hambre? Y ellos vinieron y dijeron, hey, se nos pudrió toda la comida, necesitamos comprarle comida a usted. Así se convirtió Yosef en el que alimentó el mundo entero. Porque a pesar de que la gente guardó comida, por ser impíos, se lo comió el moho y todo lo demás. Entonces tuvieron que comprar a Yosef. Y es lo que estamos viendo aquí. Con más razón si matan a los 2 testigos. ¿No fue arrebatado el alimento de nuestros ojos, el júbilo y el placer de la casa de nuestro Elohei? Como el trigo y el mosto, alimento y júbilo. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Si se va el agua de vida, ya no va a haber congregación, ya no va a haber enseñanza. ¿Cómo gimieron las bestias, las naciones, los imperios del mundo? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, iglesias? Porque no tuvieron pastos, como David, que Yahweh lo hace descansar en pastos verdes. Dice, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Entonces, como si pasara bestias de naciones o imperios, bestias, imperios, bueyes, podrían ser naciones o diferentes religiones que habría que ver doctrinalmente, y después ovejas, que ya serían los que dicen creer en. Entonces, podría ver como bestias a los imperios de las naciones, bueyes a aquellos que dicen creer en el Mesías, y ovejas, el pueblo de Israel que está en apostasía. 19. A ti, oh Yahweh, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. Esos pastos que por lo que tuvieron que, como decía ahí, porque no tuvieron pastos,
Los pastos van a ser consumidos por el fuego consumidor de Yahweh, que es el último. Por no haber querido la doctrina, Yahweh se las quita. A ti, oh Yahweh, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Todos los árboles del campo, refiriéndose a todas las personas, los que no dan fruto o los que dan mal fruto, van a ser consumidos por el fuego. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Claramente en las plagas postreras eso va a pasar literalmente, antes de eso va a estar pasando espiritualmente por la doctrina.